El capitán Wang Wu se encontraba en el puente de su nave, observando el enorme objeto que flotaba en la oscuridad. Su tripulación se movía a su alrededor, revisando sus instrumentos y hablando en silencio, como siempre lo hacía su gente. Ninguna palabra fluía de sus labios, pero los pensamientos fluían de mente en mente como el agua a través de corrientes conectadas. La cosa en el espacio era enorme, más grande que 3 de sus naves de guerra juntas. Su revestimiento metálico estaba viejo y dañado, cubierto de pequeños agujeros donde las rocas espaciales lo habían golpeado durante muchos años. Largas marcas de quemaduras recorrían sus costados, donde la radiación cósmica lo había tocado durante miles de años. ¿Qué crees que es?, preguntó el comandante Wu Jin. Aunque sus labios no se movieron, sus pensamientos aparecieron en la mente de Hai-Un Wu con la misma claridad que las palabras habladas. Yang Wu envió sus propios pensamientos. Muerto. Muy muerto. Mira esas lecturas. Sin energía, sin señales de vida, sin contacto mental alguno, solo metal flotando. Durante 50.000 años, todas las especies inteligentes de la galaxia habían estado conectadas por el contacto mental. Era tan natural como respirar. Cuando las naves se encontraban en el espacio, las mentes se extendían para saludarse a través del vacío. Cuando los planetas necesitaban hablar, los pensamientos viajaban más rápido que la luz misma. El contacto mental era la forma en que los seres civilizados se comunicaban. Esta cosa en el espacio estaba en silencio, completamente en silencio. La flota de exploración Nexari llevaba meses viajando, cartografiando las regiones vacías entre galaxias. Buscaban nuevos mundos, nuevos recursos, tal vez incluso nuevas especies para dar la bienvenida a la comunidad galáctica. Lo que encontraron, en cambio, fue este antiguo trozo de chatarra flotando solo en la fría oscuridad. ¿Deberíamos traerlo a bordo? Los pensamientos de Wu Jin contenían una nota de curiosidad. El metal parece inusual. Nuestros científicos podrían querer estudiarlo. Yang Wu lo consideró. El objeto provenía claramente de alguna civilización extinta. Tal vez lo construyeron antes de aprender a usar el contacto mental correctamente. Tal vez se extinguieron porque nunca aprendieron a conectar con otras mentes. A veces sucede. Las especies que no podían aprender a unirse a la comunidad galáctica solían destruirse o desaparecer. Primero hay que hacer un escaneo completo, decidió. Asegúrense de que no haya nada peligroso dentro. Los sensores de la nave se extendieron, tocando cada parte del extraño objeto. Las lecturas obtenidas hicieron que la tripulación de Yang Wu intercambiara pensamientos confusos. Capitán, pensó la voz de su oficial científico. Esto es muy antiguo. La computadora dice que lleva viajando más de 20.000 años. 20.000 años. Yang Wu intentó imaginar algo flotando en el espacio durante tanto tiempo. Cuando esta cosa comenzó su viaje, su propia gente aún estaba aprendiendo a construir sus primeras naves espaciales. La mayoría de las grandes civilizaciones de la galaxia eran jóvenes entonces. ¿De dónde vino?, preguntó. La computadora trazó su camino hacia atrás. Venía de la Vía Láctea. Pero, capitán, esa galaxia está casi vacía ahora, solo estrellas viejas y mundos muertos. Esto se estaba poniendo interesante. La Vía Láctea había sido explorada hacía mucho tiempo. Allí vivían algunas pequeñas civilizaciones, pero nada importante. La mayor parte era solo espacio vacío y soles moribundos. ¿Qué pudo haber construido algo tan grande y enviado a un viaje tan largo? ¿Había alguna señal de vida en su interior? Yang Wu quería asegurarse. Nada. Ni calor, ni energía, ni señales de contacto mental. Si algo estuvo vivo allí alguna vez, hace tiempo que murió. Yang Wu tomó una decisión. Enviar un equipo de rescate. Veamos qué secretos esconde esta vieja cosa. En las profundidades de la antigua nave, algo estaba sucediendo que los sensores Nexari no podían detectar. En el centro de la nave, protegida por capas de blindaje y protección contra la radiación, una pequeña computadora contaba los últimos días de un viaje de 20.000 años. La computadora se llamaba Alice, y había estado esperando pacientemente este momento. A su alrededor, en miles de cámaras dormidas, los últimos supervivientes de la humanidad yacían en un sueño congelado. Sus cuerpos estaban preservados en una suspensión helada, esperando el día en que encontraran su nuevo hogar. Alice revisó sus instrumentos por millonésima vez. El rumbo de la nave era perfecto. El amanecer eterno había viajado más lejos que cualquier nave humana anterior, cruzando el espacio vacío entre galaxias para llegar a este lugar. El largo viaje casi había terminado. Comenzó la secuencia de despertar.
En su dormitorio, el almirante Tamman sintió que el calor regresaba lentamente a su cuerpo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Sus pulmones comenzaron a respirar. Después de 20.000 años de sueños sin sueños, estaba volviendo a la vida. La voz de Alice susurró a través de los altavoces de la nave. «Buenos días, almirante. Hemos llegado». Los ojos de Tiemé se abrieron lentamente. El techo de su dormitorio estaba exactamente como lo recordaba. Los mismos paneles metálicos, las mismas pequeñas luces, la misma sensación de estar atrapado en una caja metálica flotando en el espacio infinito. Pero algo era diferente. La nave se sentía diferente. «Informe de estado», dijo con voz ronca por el largo sueño. «Todos los sistemas funcionan con normalidad», respondió Alice. 50.000 tripulantes están siendo despertado. El viaje ha terminado. 50.000 los últimos humanos del universo. Cuando el Hijo de la Tierra comenzó a morir, construyeron el amanecer eterno como la última esperanza de la humanidad. Una nave que transportaba semillas, suministros y personas dormidas, enviada hacia una galaxia lejana donde los humanos podrían encontrar un nuevo hogar. Tamman se incorporó lentamente, con el cuerpo dolorido por el largo sueño. A su alrededor, oía otras cámaras abrirse, voces que llamaban, gente despertando de sus sueños congelados. «¿Hemos encontrado un planeta adecuado?», preguntó. «Todavía no, almirante. Pero hemos detectado indicios de civilización avanzada en esta galaxia. Múltiples especies con tecnología más rápida que la luz. Podrían ayudarnos. Civilización avanzada, otras especies inteligentes». Esto era lo que esperaban. La humanidad siempre había soñado con conocer extraterrestres, unirse a una comunidad galáctica, descubrir que no estaban solos en el universo. Tai Min se levantó y caminó hacia la ventana más cercana. Afuera podía ver las estrellas. No eran las estrellas familiares de la Vía Láctea, sino nuevas. Extrañas constelaciones que ningún ojo humano había visto antes. Y allí, a lo lejos, había naves. Naves alienígenas. Alice. ¿Responden a nuestras señales? Negativo, almirante. He estado transmitiendo en todas las frecuencias durante las últimas 6 horas. Radio, comunicaciones láser, incluso señales luminosas primitivas. Parecen ignorarnos. ¡Qué extraño! ¿Por qué una civilización avanzada ignoraría el primer contacto con una nueva especie? A menos que no se dieran cuenta de que el amanecer eterno transportaba seres vivos. La nave había estado a la deriva en la oscuridad y el frío durante 20.000 años. Tal vez los alienígenas pensaron que solo era basura espacial. «Enciendan los motores principales», ordenó Tammen. «Demostrémosles que estamos vivos». En el puente de la nave Nexari, las alarmas empezaron a sonar de repente. El comandante Wu Jin sintió una conmoción que le recorrió la mente al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El objeto muerto estaba cobrando vida. Enormes motores ardían con fuego nuclear. Los sistemas de armas se activaron, lanzando energía letal al espacio. Aparecieron luces a lo largo del casco, mientras la antigua nave despertaba de su largo letargo. Señales de radio inundaban cada frecuencia, transmitiendo mensajes en un idioma desconocido. Los pensamientos del capitán Wu Jin estaban llenos de alarma. «No está muerto. Hay formas de vida a bordo». Yang Wu contempló la imposible visión. ¿Cómo podría algo sobrevivir 20.000 años en el espacio? ¿Cómo podría una especie construir semejante tecnología sin contacto mental? Sus instrumentos detectaron miles de señales de vida individuales, pero no pudo percibir ni un solo pensamiento de ninguno de ellos. Estaban vivos, pero de alguna manera mudos, aislados de la comunidad galáctica, aislados en su nave metálica como prisioneros de sus propias mentes. Y ahora estaban despiertos. El almirante Tamman corrió por los pasillos del amanecer eterno mientras su tripulación despertaba a su alrededor. La gente salía a trompicones de sus cámaras de sueño, confundida y débil después de 20.000 años. La DRA. So-Young ya estaba en su puesto en la sala médica, supervisando el proceso de despertar. «Informe de estado». Tamman gritó al llegar al puente. «Toda la tripulación se está despertando correctamente», respondió la doctora. So-Young a través del sistema de comunicación de la nave. «Algo de debilidad muscular y desorientación, pero es normal después de un sueño tan largo». El teniente Gino estaba en el puesto de armas, con su joven rostro emocionado a pesar de la confusión. «Almirante, tenemos varias naves alienígenas rodeándonos, no responden a ninguna de nuestras señales».
Tamman miró la pantalla principal. 5 naves alienígenas flotaban cerca, sus diseños no se parecían a nada que los humanos hubieran imaginado jamás. Eran hermosas de una manera extraña, con curvas suaves y superficies que parecían brillar con luz interior. ¿Qué tipo de señales hemos intentado?, preguntó. Todo, señor. Radio en todas las frecuencias, comunicaciones láser, incluso haciendo parpadear nuestras luces en patrones matemáticos. Simplemente nos están ignorando. La ingeniera Mick Young habló desde su puesto. Almirante, su tecnología es increíble. Mis sensores muestran lecturas de energía que apenas puedo comprender. Definitivamente son más avanzados que nosotros. Este fue el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre, y no iba bien. Después de soñar durante miles de años con conocer otras especies inteligentes, los humanos finalmente las encontraron. Pero los extraterrestres actuaron como si los humanos no existieran. Sigan intentándolo, ordenó Tamman. Tiene que haber una forma de comunicarse con ellos. En la nave Nexari, el capitán Hyung-woo tenía sus propios problemas. Su tripulación estaba llena de confusión y miedo. ¿Cómo podrían existir seres vivos sin el contacto mental? ¿Cómo podrían pensar, planificar y construir tales naves estando completamente aislados de la comunidad galáctica? Intenten alcanzarlos con el contacto mental, ordenó a su oficial de comunicaciones. Lo he estado intentando, capitán. No hay nada ahí. Es como si no tuvieran mente, pero las señales de vida muestran claramente que están vivos y se mueven. El comandante Wu Jin compartió su preocupación. Pensamientos. ¿Y si existiera algún tipo de seres artificiales? Robots que parecen vivos pero no tienen razón. No, respondió Yang Wu. Los escáneres muestran formas de vida biológica. Definitivamente están vivas. Simplemente no pueden oírnos. El científico Dao había estado estudiando las lecturas de la extraña nave. Su emoción fluyó a través de la mente al resto de la tripulación. Capitán, esto es asombroso. Están usando radiación electromagnética para intentar comunicarse. Ondas de radio, pulsos láser, incluso patrones de luz. Nunca había visto nada igual. ¿Podemos responder usando sus métodos?, preguntó Hyung-woo. Estoy intentando comprender sus señales, pero llevará tiempo. Parecen estar usando patrones matemáticos, pero de una manera muy primitiva. ¿Primitiva? Esa palabra inquietó a Wang Wu. Estos seres habían construido una nave que podía viajar entre galaxias. Se habían mantenido vivos durante 20.000 años. ¿Cómo podían ser primitivos? En el amanecer eterno, la doctora So-young estaba realizando pruebas a los tripulantes que habían despertado. Algo extraño estaba sucediendo. Varias personas se quejaron de dolores de cabeza y algunas se desmayaron sin motivo aparente. Almirante, gritó por el sistema de comunicación. Tenemos un problema. Algunos de nuestros hombres sufren fuertes dolores de cabeza. Los escáneres médicos muestran actividad cerebral inusual. ¿Qué tipo de actividad inusual?, preguntó Tamman. Es difícil de explicar. Parece que sus cerebros intentan procesar señales que no deberían estar ahí, como si alguien intentara transmitir directamente a sus mentes. El teniente Jin Hou gritó de repente y se agarró la cabeza. «Hay algo en mi cabeza». «Sácalo», cayó de rodillas, con el rostro contorsionado por el dolor. Tammin corrió a ayudarlo. «¿Qué siente?» Voces, ya de Ojino. No son voces. Algo más. Como pensamientos ajenos que intentan entrar. La voz de la doctora. So-young llegó por los altavoces, urgente y preocupada. Almirante, esto está sucediendo en toda la nave. Las personas con mayor actividad cerebral son las más afectadas. Es como si algo intentara entrar en sus mentes. En la nave Nexari, el oficial de comunicaciones se estaba frustrando. Capitán, estoy presionando el contacto mental lo más fuerte que puedo, pero no responden. Es como gritarle a sordos. Inténtelo más. Yanu ordenó. Tal vez solo necesitan una señal más fuerte. El oficial de comunicaciones aumentó la potencia de su transmisión mental. En la nave humana, más personas gritaron y cayeron. Los pensamientos alienígenas eran demasiado fuertes, demasiado extraños. Las mentes humanas no estaban diseñadas para recibir tales señales. La ingeniera Mikon estaba monitoreando las naves alienígenas cuando notó algo alarmante. Almirante, las naves alienígenas están aumentando su producción de energía. Algo que están haciendo está lastimando a nuestra gente.
Tamman tomó una decisión rápida. Este era el primer contacto, pero su gente estaba siendo lastimada. Tal vez los alienígenas intentaban atacarlos de alguna manera que los humanos no entendían. Alerta roja, anunció a toda la nave. Toda la tripulación a sus puestos de combate. Preparen armas para la acción defensiva. Los sistemas de armas del amanecer eterno se activaron. Los misiles nucleares se armaron solos. Los cañones de energía se dirigieron hacia las naves alienígenas. Después de 20,000 años de letargo, la humanidad estaba lista para luchar por su supervivencia. El capitán Yung-Woo sintió una oleada de alarma en sus tripulaciones y compartió pensamientos mientras las armas de la nave humana se alimentaban arriba. Se preparan para atacar. El comandante Wu Jin advirtió. Sus armas apuntan a nuestras naves. ¿Pero por qué? Yang-Woo estaba confundido. Solo intentábamos comunicarnos con ellos. El científico Dao Su comprendió de repente. Capitán, creo que nuestra mente los está tocando de alguna manera. No pueden recibirlo correctamente, así que les causa dolor. Creen que los estamos atacando. La situación se estaba poniendo peligrosa rápidamente. Ninguna especie entendía a la otra. Los humanos pensaron que los extraterrestres los lastimaban a propósito. Los extraterrestres pensaron que los humanos eran primitivos y violentos. Ambos bandos tenían armas listas. Detengan todas las transmisiones de contacto mental. Yang-Woo ordenó rápidamente. Todos retraigan sus pensamientos. En la nave humana, el dolor en la cabeza de la gente cesó repentinamente. El teniente Gino se levantó lentamente, con aspecto confundido. Se fue. Lo que sea que estuviera en mi cabeza, se fue. Los extraterrestres dejaron de hacer lo que estuvieran haciendo, informó la doctora. So-Yang. Todos los tripulantes afectados se están recuperando, pero las armas seguían activadas en ambos bandos. Almirante Tai Min no estaba seguro de qué pensar. ¿Habían detenido los extraterrestres su ataque o estaban preparando algo peor? Envíen un mensaje en todas las frecuencias, ordenó. Díganles que no queremos pelear, pero que nos defenderemos si es necesario. El teniente Jin Hou trabajaba en su puesto, enviando el mensaje en todos los idiomas que la humanidad conocía, en patrones matemáticos, en imágenes simples. El mensaje era claro. Los humanos querían la paz, pero estaban listos para la guerra. El capitán Yang-Woo recibió las señales electromagnéticas primitivas e hizo que su científico las analizara. Los patrones eran simples, pero el significado era obvio. Estos extraños seres querían hablar, no pelear. Están tratando de hacer las paces, informó Dao. Pero, capitán, no estoy seguro de cómo podemos comunicarnos con ellos. No podemos recibir el toque mental, y no estamos hechos para usar sus métodos electromagnéticos. Tiene que haber una manera, insistió Yang-Woo. Claramente son inteligentes. Construyeron esta increíble nave. Viajaron entre galaxias. Solo necesitamos encontrar la manera de alcanzarlos. Ambas naves se enfrentaron en la oscuridad del espacio. Dos especies que habían soñado con este momento durante miles de años, pero que no encontraban la manera de saludarse sin causar dolor y miedo. El primer encuentro entre la humanidad y la comunidad galáctica tuvo un comienzo peligroso. Pero en algún lugar de la confusión y el miedo, ambas partes estaban aprendiendo algo importante. La inteligencia podía tomar muchas formas, y el avance no siempre significaba lo mismo. El almirante Tai Min permanecía en su puente observando las naves alienígenas, preguntándose qué vendría después. El doctor So-Young trabajaba en comprender que había lastimado a su gente. El ingeniero Mikyon estudiaba la tecnología alienígena. El teniente Gino estaba listo para luchar o hablar, lo que su almirante decidiera. El capitán Haeung-Woo tenía pensamientos similares en su propia nave. Estos extraños y silenciosos seres eran más de lo que aparentaban. La galaxia estaba a punto de descubrir que 20.000 años de aislamiento habían creado algo inesperado, algo que no podía hablar en el idioma galáctico, pero que tenía mucho que decir. La DRA. So-Young trabajó toda la noche estudiando el extraño ataque que había herido a su tripulación. Realizó pruebas al teniente Gino y a los demás afectados, intentando comprender qué les había sucedido en el cerebro. Los escáneres médicos mostraron algo imposible. Almirante, llamó a Tamman a su laboratorio. Tiene que ver esto. Tamman llegó y encontró a So-Young mirando imágenes de escáneres cerebrales en la pantalla de su computadora. ¿Qué estoy viendo? Son escáneres del cerebro de Gino durante el contacto extraterrestre. Mire esta zona. Señaló una sección que brillaba intensamente en la pantalla.
Esta parte de su cerebro intentaba procesar señales que los cerebros humanos no están diseñados para manejar. ¿Qué tipo de señales? Creo que los extraterrestres intentaban comunicarse directamente con nuestras mentes. No a través de nuestros oídos ni ojos, sino directamente a nuestros cerebros, como por telepatía. Tamman miró fijamente los escáneres. La telepatía era algo de viejas historias de ciencia ficción. ¿Estás diciendo que estos extraterrestres pueden leer la mente? Es más, creo que se comunican completamente a través del contacto mental. Sin habla, sin escritura, sin señales de radio, solo comunicación directa de mente a mente. Esto lo cambió todo. Si los extraterrestres se comunicaban por telepatía, entonces los humanos eran como sordos intentando hablar con altavoces. Con razón el primer contacto había salido tan mal. ¿Podemos aprender a comunicarnos como ellos?, preguntó Tam. So-Young negó con la cabeza. Los cerebros humanos no están hechos para eso. Cuando intentaron contactarnos, nos causaron un dolor intenso. Nuestras mentes no pueden manejar la comunicación telepática directa. En la nave Nessari, el científico Dalu tenía revelaciones similares. Había estado estudiando las señales electromagnéticas de la nave humana, intentando comprender cómo los seres podían comunicarse sin el contacto mental. Capitán Yang Wu gritó emocionado. Descubrí cómo se comunican. Yang Wu se unió a él en su estación de investigación. Muéstrame. Usan radiación electromagnética, ondas de radio, señales luminosas e incluso vibraciones sonoras en el aire. Es increíblemente primitivo, pero también asombroso a su manera. ¿Cómo es asombroso?, preguntó el comandante Wu Jin, uniéndose a la conversación. Piénsenlo. No pueden usar el contacto mental en absoluto. Así que tuvieron que inventar docenas de formas diferentes de compartir información. Miren esto. Dao les mostró grabaciones de las señales humanas. Usan patrones de ondas de radio para transmitir información compleja. Pulsan luces en secuencias matemáticas. Incluso crean vibraciones en moléculas de gas para producir sonidos. Sonidos. Hai-Un Wu estaba confundido. De hecho, mueven el aire para crear vibraciones que sus oídos pueden detectar. Es como golpear metal para hacer ruido, pero lo usan para compartir pensamientos. Esto era difícil de entender para los Nexari. Durante 50.000 años, todas las especies inteligentes habían usado el contacto mental. La idea de comunicarse sin contacto mental directo parecía casi imposible. ¿Podemos aprender sus métodos?, preguntó Yang Wu. Lo intento. Pero, capitán, nuestra gente no está diseñada para este tipo de comunicación. Nunca hemos tenido que pensar en enviar señales a través del espacio o el aire. Nuestras mentes funcionan de manera diferente. En el amanecer eterno, la doctora So-Young trabajaba con el ingeniero Mi-Kyoung y el teniente Hino para comprender mejor a los extraterrestres. Hino se había ofrecido a ayudar a pesar del dolor que había experimentado. ¿Qué sentiste?, preguntó Young. Como si los pensamientos de otra persona estuvieran siendo forzados en mi cabeza. Hino respondió: no son mis pensamientos, son pensamientos extranjeros. Y eran tan fuertes, tan abrumadores, como intentar escuchar a alguien susurrar mientras estás parado junto a un motor de cohete. Las mentes alienígenas son probablemente mucho más poderosas que las nuestras. Mick sugirió: si se comunican telepáticamente todo el tiempo, sus habilidades mentales serían mucho más fuertes. So-Young asintió. Es como la diferencia entre alguien que hace ejercicio todos los días y alguien que nunca lo hace. Sus músculos mentales son mucho más fuertes que los nuestros. El anciano Qiang-Su, una de las personas más ancianas de la nave, había estado escuchando la conversación. Recordó los últimos días en la Tierra, cuando la humanidad tomó la desesperada decisión de construir el amanecer eterno. Quizás por eso nunca nos encontramos con extraterrestres, dijo en voz baja. Quizás la galaxia está llena de especies telepáticas y los humanos simplemente no podían oírlas. La idea era aterradora y emocionante a la vez. ¿Y si la galaxia siempre hubiera estado llena de vida inteligente? ¿Y si los humanos hubieran estado solo porque no podían participar en la conversación galáctica? Necesitamos encontrar una forma de comunicarnos con ellos. El almirante Tamman decidió que podrían ser nuestra única oportunidad de encontrar un nuevo hogar. La piloto Yunhu había estado escuchando las conversaciones desde su hangar de cazas. Era joven y valiente, y la idea de establecer contacto con extraterrestres la emocionaba más que la asustaba. ¿Y si lo intentamos? Encontrarlos a mitad de camino, sugirió por el sistema de comunicación. ¿Qué quieres decir?,
preguntó Tammen. La DRA. So-Young dijo que su telepatía nos hacía daño porque era demasiado fuerte. ¿Y si intentamos que el contacto sea más suave? ¿Y si alguien se ofrece a intentar comunicarse con ellos directamente? Rotundamente no, respondió So-Young de inmediato. El contacto telepático podría causar daño cerebral permanente. Es demasiado peligroso. Pero Jung-Hoo no se rendiría. ¿Y si usamos las computadoras de la nave para ayudar? Ingeniero Mikong, ¿podría construir algún tipo de interfaz que proteja a un cerebro humano del contacto telepático? Mikong lo pensó. Tal vez si pudiera crear un sistema de amortiguación, algo que redujera la intensidad de las señales telepáticas. Aún así sería increíblemente peligroso. So-Young advirtió, todo lo que hacemos es peligroso, respondió Jung-Hoo. Viajamos 20.000 años por el espacio para llegar aquí. Dejamos atrás todo nuestro mundo. Si no podemos comunicarnos con los extraterrestres, puede que nunca encontremos un nuevo hogar. El almirante Tammen consideró la propuesta. Jung-Hoo tenía razón. La humanidad ya lo había arriesgado todo para llegar tan lejos. Tal vez necesitaban arriesgar un poco más para tener éxito. En la nave Nexari, el capitán Yang-Wu se enfrentaba a una decisión similar. Sus superiores en el gobierno galáctico habían sido contactados y estaban enviando órdenes. El capitán comandante Wu Jin informó, hemos recibido nuevas instrucciones del Alto Consejo. Quieren que evitemos el contacto con la especie muda. Hasta que puedan llegar los equipos de estudio adecuados. ¿Cuánto tardará eso? Varios meses, tal vez más. Meses. La nave humana tendría que esperar meses antes de que la galaxia decidiera qué hacer con ellos. Yang Wu miró las imágenes de la antigua nave. Esos seres habían viajado 20.000 años para llegar aquí. ¿Tenían siquiera suficientes provisiones para esperar? Meses. El científico Dao se acercó con nueva información. Capitán, he estado analizando el estado de su nave. Se están quedando sin muchos recursos esenciales. Comida, agua, aire respirable. Creo que esperaban encontrar un planeta donde aterrizar cuando llegaron. ¿Están en peligro inmediato? No inmediato, pero no pueden esperar meses a que los burócratas tomen decisiones. Necesitan ayuda pronto. Yang Wu tomó su decisión. Continúen trabajando en los métodos de comunicación. El Alto Consejo puede enviar a sus equipos de estudio, pero no voy a dejar que estos seres mueran mientras esperamos permiso para ayudarlos. Ambas especies trabajaban hacia el mismo objetivo desde diferentes direcciones. Los humanos intentaban encontrar una forma de sobrevivir al contacto telepático. Los extraterrestres intentaban encontrar una forma de comunicarse sin telepatía. Los doctores So-Young y el ingeniero Mikyon trabajaron juntos para diseñar un sistema de interfaz neuronal. Sería peligroso, pero podría permitir que un humano se comunicara con los extraterrestres sin sobrecargar su cerebro. El científico Dalsu estudió los métodos de comunicación electromagnética humana, intentando enseñar a su tripulación a enviar señales de radio y patrones de luz, y en su hangar de caza, la piloto Jung-Hoo se preparó para la misión más peligrosa de la historia de la humanidad. Sería la primera persona en intentar el contacto directo con una mente alienígena. La galaxia estaba a punto de aprender algo importante sobre la especie que había etiquetado como muda. A veces, los mejores oradores eran aquellos que habían aprendido a escuchar primero. Las noticias sobre la especie muda viajaron rápidamente a través de la red de comunicación galáctica. En cuestión de días, todas las civilizaciones importantes sabían de los extraños seres que podían construir naves espaciales, pero no podían usar el contacto mental. La reacción fue mixta, pero mayoritariamente negativa. La DRA. Aya Jin, psicóloga Nexari, fue una de las primeras expertas en estudiarla informes. Estaba sentada en su oficina en el mundo capital, leyendo las detalladas observaciones del capitán Yang Wu. Lo que encontró la inquietó. Imposible, murmuró para sí misma. ¿Cómo puede existir una especie inteligente sin conexión mental? Pero a medida que estudiaba los datos con más atención, empezó a ver patrones que la preocupaban. Los humanos. Había indicios de pensamiento individual casi desconocidos en la sociedad galáctica. Cada humano parecía tomar decisiones de forma independiente sin consultar al grupo toque mental. Mientras tanto, lejos de los mundos capitales, un antiguo sistema de defensa automatizado despertaba. Los constructores lo habían creado millones de años atrás para proteger su imperio. Cuando los constructores se extinguieron, el sistema siguió funcionando, a la espera de amenazas que quizá nunca llegaran.
Sensores profundos detectaron la aproximación de naves galácticas hacia un mundo constructor. El sistema de defensa se activó, activando armas que habían estado inactivas durante eones. No sabía ni le importaba que la galaxia estuviera ahora llena de especies pacíficas. Solo conocía su programación: destruir a todos los intrusos. El almirante Sango comandaba la sección militar humana a bordo del Amanecer Eterno. Era un hombre práctico que creía en estar preparado para cualquier cosa. Mientras otros trabajaban en la comunicación, él se preparaba para la posibilidad de que el primer contacto saliera mal. Ingeniera Mikion llamó a su taller. ¿Cuál es el estado de nuestros sistemas de armas? Totalmente operativo, almirante. 20.000 años en el espacio no les han hecho daño. Estamos listos para lo que venga. Bien. ¿Y nuestros pilotos de caza? El piloto Yunhu está trabajando en el proyecto de comunicación, pero el resto está listo. Tenemos 100 cazas que pueden despegar en cualquier momento. La capitana Bram lideraba los equipos de exploración humana, cartografiando los sistemas estelares cercanos mientras los diplomáticos trabajaban en el contacto extraterrestre. Sus naves habían encontrado varios mundos prometedores, pero todos estaban ocupados por civilizaciones galácticas. La almirante también informó: encontramos 12 mundos que podrían albergar vida humana, pero todos están ocupados o controlados por diferentes especies alienígenas. Sigan buscando, respondió Tammen. Y empiecen a hacer mapas detallados de todo. Necesitamos ADE para comprender esta galaxia si vamos a vivir en ella. En el mundo natal de los Nexari, el Alto Consejo se reunía para discutir el problema humano. El canciller Mino dirigía la discusión, intentando decidir qué hacer con las especies que no pudieron unirse al toque mental galáctico. Son claramente inteligentes, argumentó un miembro del Consejo. Construyeron esa increíble nave. Sobrevivieron 20.000 años en el espacio. Deberíamos darles la bienvenida. Pero son mudos, respondió otro. ¿Cómo podemos confiar en seres que no pueden compartir sus pensamientos? ¿Cómo sabemos lo que realmente están pensando? Ese es precisamente el problema, dijo una tercera voz. Podrían estar planeando cualquier cosa y no lo sabríamos. Podrían ser peligrosos. La DRA. Ayahin compartió su investigación con el Consejo. He estado estudiando sus patrones de comportamiento. Muestran un nivel inusual de toma de decisiones individual. En nuestra sociedad, las decisiones importantes se toman por consenso grupal a través del toque mental. Pero estos humanos parecen pensar y actuar de forma independiente. ¿Es peligroso?, preguntó el canciller Mino. No estoy seguro. Es muy diferente de cómo operamos, pero podría explicar cómo lograron tanto estando aislados de la civilización galáctica. La primera prueba de las habilidades humanas llegó antes de lo esperado. El antiguo sistema de defensa de los constructores había detectado naves galácticas cerca de uno de los mundos protegidos. Enormes plataformas de armas emergieron de bases ocultas, apuntando a todas las naves del sistema. Las naves Nexari se vieron atacadas por armas que no podían comprender. La tecnología de los constructores era más antigua y poderosa que cualquier otra que la galaxia hubiera visto. El capitán Yang Wu recibió el urgente toque mental del comandante de la flota. Estamos bajo ataque. Todo el sistema está lleno de armas automatizadas. Yang Wu sintió que el pánico se extendía por la conciencia compartida de la flota galáctica. Cuando una nave fue alcanzada, todas las demás sintieron el dolor y el miedo de la tripulación a través del toque mental. La emoción compartida dificultaba pensar con claridad. ¿Cuál es la situación táctica?, preguntó. Desconocida. Las armas aparecieron de la nada. Apuntan a todas nuestras naves. Necesitamos retirarnos. Pero retirarse no era sencillo cuando la tripulación estaba conectada con cientos de otras mentes en pánico. La flota galáctica luchaba por coordinar su escape mientras lidiaba con el miedo y la confusión abrumadores que fluían a través del contacto mental. En el Amanecer Eterno, el almirante Tai Min recibió la señal de emergencia de la flota Nexari. Los alienígenas estaban siendo atacados y pedían ayuda. Podría ser una trampa, advirtió el almirante Sango. Apenas conocemos a estos alienígenas. ¿Por qué deberíamos arriesgar a nuestra gente por ellos? Porque es lo correcto, respondió Tamin. Y porque recordarán quién los ayudó cuando lo necesiten. Activó el sistema de comunicación de la nave. Toda la tripulación, prepárense para las operaciones de combate. Vamos a ayudar a nuestros nuevos vecinos. La respuesta humana fue inmediata y eficiente. Los pilotos de combate corrieron a sus naves. Los sistemas de armas se activaron.
Los ingenieros comenzaron a calcular las coordenadas de salto. No había pánico, ningún miedo compartido que los detuviera. Cada persona tenía un trabajo que hacer, y ellos lo hice. La piloto Jung-Hoo se debatía entre su trabajo de comunicación y su deber como piloto de combate. Almirante, ¿debería seguir trabajando en la interfaz telepática? Che, no. Ahora mismo, te necesitamos en un caza. La comunicación puede esperar. En cuestión de minutos, cazas humanos despegaban desde el amanecer eterno. La capitana Boram condujo sus naves de exploración hacia la zona de batalla. Los drones de defensa automatizados del ingeniero Mikyowon salieron en masa de la nave humana como insectos furiosos. Los humanos abordaron la batalla de forma diferente a la flota galáctica. En lugar de intentar coordinarse mediante una conciencia compartida, cada nave actuó de forma independiente. Los cazas se lanzaban entre las enormes armas de construcción usando tácticas que confundían los antiguos sistemas de objetivos. Las naves de Boram se dividieron y atacaron desde múltiples direcciones. Las defensas de construcción estaban diseñadas para luchar contra grandes flotas coordinadas, no contra pequeñas unidades independientes que trabajan juntas sin conexiones mentales. Estas armas son antiguas, informó Mikyon al almirante Sano. Son poderosas, pero no están diseñadas para luchar contra enemigos que puedan pensar de forma independiente. ¿Qué quieres decir? Mira sus patrones de objetivos. Intentan predecir nuestros movimientos basándose en la coordinación grupal, pero nuestras naves toman decisiones independientes. Las armas no pueden calcular qué haremos a continuación. El teniente Hino lideraba un escuadrón de cazas contra una de las plataformas de armas. Su estrategia táctica era simple: no hagan lo que el enemigo espera. Todos los cazas, patrones de ataque aleatorios, ordenó. No se coordinen con otros escuadrones. Tomen sus propias decisiones. Mantengan al enemigo en vilo. La flota galáctica observó con asombro cómo las naves humanas destrozaban las antiguas defensas. Los Nexari habían estado intentando coordinar su retirada mediante el contacto mental, compartiendo cada pensamiento y miedo. Los humanos simplemente se dispersaron y atacaron. Cada nave seguía su propio plan. ¿Cómo lo hacen?, preguntó el capitán Jung-Woo al científico Dasu. No comparten sus pensamientos. Dasu respondió: cada nave actúa de forma independiente. Las armas antiguas no pueden predecir acciones independientes. ¿Pero cómo se coordinan sin el contacto mental? No se coordinan como nosotros. Trabajan juntos, pero cada unidad toma sus propias decisiones. Es brillante. La batalla terminó en cuestión de horas. Las armas de construcción yacían destruidas, su antigua programación finalmente derrotada por un enemigo que no podían comprender. La flota galáctica se salvó, y debieron su rescate a la especie que habían descartado como primitiva. El almirante Tai Min abrió los canales de comunicación con la flota alienígena. Naves Nexari, les habla el almirante Tai Min de la nave humana Amanecer Eterno. La amenaza inmediata ha sido neutralizada. ¿Necesitan más ayuda? El capitán Yang-Woo miró fijamente su pantalla de comunicación, intentando procesar lo sucedido. La especie muda acababa de lograr algo que toda su flota no pudo hacer. Habían derrotado armas que habían destruido naves galácticas durante miles de años. Gracias. Transmitió usando los métodos de radio primitivos que Daosu le había enseñado. Las palabras se sentían extrañas al provenir de señales electromagnéticas en lugar del contacto mental. El doctor Ai-Jin recibió los informes de batalla en el mundo capital. Sus teorías sobre la independencia humana se estaban demostrando correctas, pero de maneras inesperadas. La incapacidad humana para usar el toque mental no era una debilidad. Era una fortaleza. 20.000 años de silencio habían obligado a la humanidad a desarrollar habilidades. La comunidad galáctica lo había olvidado. Mientras otras especies dependían de la consciencia compartida, los humanos habían aprendido a pensar y actuar individualmente, sin dejar de trabajar en equipo. La galaxia comenzaba a comprender que la especie muda tenía algo valioso que ofrecer. Algo que se había perdido cuando toda la vida inteligente se conectó a través del toque mental. La capacidad de valerse por sí misma, pensar con independencia y tomar decisiones sin consultar a la mente colectiva. Era algo que la galaxia necesitaba desesperadamente, aunque aún no lo supieran. El rescate de la flota galáctica lo cambió todo. La noticia de la victoria de la humanidad sobre las antiguas armas constructoras se extendió por la red de toque mental más rápido que la luz. Por primera vez en la historia galáctica, una especie sin telepatía había logrado algo que las civilizaciones conectadas no podían.
El canciller Mino convocó una sesión de emergencia del Alto Consejo. Representantes de docenas de especies se reunieron en el mundo capital, llenos de confusión y curiosidad por los humanos mudos. Salvaron nuestras naves, informó el comandante de la flota. Nuestras tripulaciones habrían muerto sin su ayuda. ¿Pero cómo?, preguntó un representante de Borak. ¿Cómo pueden seres sin el toque mental coordinar operaciones militares complejas? La DRA. Ai-Jin presentó su investigación al Consejo. Creo que su aislamiento los obligó a desarrollar habilidades que nosotros hemos perdido. Mientras nosotros compartimos ideas y tomamos decisiones en grupo, ellos aprendieron a pensar de forma independiente sin dejar de trabajar juntos. La embajadora Eugene había sido elegida para representar a la humanidad en estas discusiones. Era una diplomática con formación en idiomas y comunicación, pero incluso ella tenía dificultades con el desafío de hablar con extraterrestres telepáticos usando señales de radio primitivas. Honorables miembros de la comunidad galáctica, transmitió. La humanidad desea agradecerles su bienvenida. Esperamos aprender de ustedes y contribuir a la civilización galáctica. Las palabras llegaron a través de los altavoces de la Cámara del Consejo. Sonidos extraños en lugar del cálido fluir de pensamientos compartidos. Muchos miembros del Consejo encontraron la experiencia inquietante, pero no todos estaban contentos con el éxito de la humanidad. Un grupo de extremistas, los Nexari, liderados por un comandante militar llamado Kang Day, creían que los humanos eran una amenaza para la unidad galáctica. ¿No ven lo que está pasando?, argumentó Kang Day en reuniones secretas con sus partidarios. Estos seres mudos son como un virus. Su independencia ya se está propagando. Algunos de los nuestros cuestionan el toque mental. Era cierto. La DRA. IJYN y el científico Dalsu habían comenzado a experimentar con el pensamiento individual para intentar comprender cómo los humanos lograban tanto sin conexión mental. Otros investigadores hacían lo mismo. El toque mental nos ha mantenido unidos durante 50.000 años. Kang Day continuó, si los seres empiezan a pensar de forma independiente, toda nuestra civilización podría colapsar. Sus seguidores estuvieron de acuerdo. Empezaron a planear un ataque secreto contra los asentamientos humanos, creyendo que protegían a la civilización galáctica de la contaminación. Mientras tanto, en el amanecer eterno, la doctora So-Young y la ingeniera Mi-Kyo-Won finalmente habían perfeccionado su sistema de interfaz neuronal. La piloto Jung-Hoo se ofreció como voluntaria para ser la primera humana en intentar la comunicación telepática con los extraterrestres. ¿Estás segura de esto?, preguntó la doctora So-Young mientras conectaba la interfaz a la cabeza de Jung-Hoo. El proceso aún podría causar daños permanentes. Estoy segura, respondió Jung-Hoo. Alguien tiene que ser la primera. Mejor que sea yo. El almirante Tamin observó con nerviosismo cómo se activaba la interfaz. La nave del capitán Yang-Wu había aceptado participar en el experimento con el científico Dasu, intentando un suave contacto telepático. Al iniciar la activación de la interfaz neuronal, So-Young anunció, todas las lecturas son normales hasta ahora. Jung-Hoo sintió que la máquina se conectaba a su mente. Era extraño, como si tuviera pensamientos extra que no eran del todo suyos. Entonces, de repente, sintió algo más. Una presencia, otra mente tocándola. Puedo sentirlo, susurró. El científico alienígena. Sus pensamientos son tan diferentes. A través de la interfaz, Dalu experimentaba algo igualmente asombroso. En lugar del cálido y familiar flujo de pensamientos Nexari, sentía algo nítido y concentrado. La mente humana era como una única luz brillante en lugar del suave resplandor de la conciencia compartida. Saludos, Jung-Hoo logró pensar hacia la presencia alienígena. Soy humano. Saludos, respondió Du a través del contacto mental. Soy Nexari. Esto es maravilloso. La primera comunicación telepática exitosa entre humanos y alienígenas duró solo unos minutos. La interfaz no podía soportar un contacto prolongado, pero fue suficiente. Las dos especies finalmente habían encontrado una manera de comunicarse verdaderamente. El capitán Yun lideraba los esfuerzos de colonización de la humanidad, estableciendo asentamientos en mundos deshabitados. Mientras los diplomáticos trabajaban en las relaciones formales con la galaxia, sus naves transportaban a miles de humanos ansiosos por construir nuevos hogares entre las estrellas. El almirante Tai Min informó, encontramos mundos adecuados en 7 sistemas diferentes. Estamos comenzando la construcción de asentamientos permanentes, pero el grupo extremista de Kang Day había estado observando la expansión humana.
Consideraban las nuevas colonias como evidencia de que la humanidad intentaba apoderarse del espacio galáctico. Se están propagando como una infección, dijo Kang Dai a sus seguidores. Pronto, nos superarán en número. Tenemos que detenerlos ahora. Su flota atacó la colonia humana más reciente sin previo aviso. El asentamiento solo contaba con defensas básicas, pero los colonos contraatacaron con la misma independencia y creatividad que habían derrotado a las armas de los constructores. Estamos bajo ataque. El capitán Yun transmitió al amanecer eterno. Naves alienígenas desconocidas atacan nuestros asentamientos. El almirante Sano lideró la respuesta militar, pero esta vez el enemigo era diferente. Las naves de Kang Dai estaban tripuladas por especies galácticas, no por máquinas antiguas. Podían adaptarse y aprender de las tácticas humanas. La guerra que siguió se conoció como la Guerra Silenciosa. Las fuerzas humanas usaron su iniciativa individual y creatividad tecnológica contra el poder telepático coordinado de la Alianza Extremista. El teniente Gino comandaba escuadrones de cazas que atacaban con patrones que ningún enemigo telepático podía predecir. Los drones automatizados del ingeniero Mick Young invadieron las naves enemigas con programas que pensaban de forma independiente. El capitán Borram lideró flotas de exploración que encontraron nuevas rutas a través del espacio que el enemigo no podía anticipar. Pero la especie telepática había ventajas. 2. Podían coordinarse perfectamente a través de grandes distancias. Podían compartir conocimiento instantáneamente entre todas sus naves. Tenían miles de años de experiencia militar combinada. La guerra se prolongó durante meses en docenas de sistemas estelares. Nisi D podría obtener una ventaja decisiva. Los humanos eran demasiado impredecibles para que las fuerzas telepáticas pudieran contrarrestarlos eficazmente. La Alianza Galáctica estaba demasiado bien coordinada para que las fuerzas humanas la superaran por completo. Mientras tanto, la doctora So Young y la científica Da Su trabajaron juntas para mejorar el sistema de interfaz neuronal. Si la piloto Jung-Hoo pudiera servir de puente entre las dos especies, tal vez podría ayudar a poner fin a la guerra. La interfaz ya es estable, según informó Young. Jung-Hoo puede mantener contacto telepático durante horas sin sufrir daños. Jung-Hoo se había convertido en la primera embajadora telepática de la humanidad. Podía hablar con ambos bandos del conflicto, comprendiendo la independencia humana y la unidad galáctica. Déjenme hablar con sus líderes, pidió. Déjenme intentar hacer la paz. El embajador Eugene apoyó el plan. Si no podemos poner fin a esta guerra mediante la diplomacia, destruirá tanto a nuestra especie como a la suya. Las conversaciones de paz se llevaron a cabo en un mundo neutral, con Jung-Hoo como traductora entre la comunicación electromagnética y el contacto telepático. Habló con el canciller Mino y los demás líderes galácticos, explicándoles la perspectiva de la humanidad. No queremos destruir su unidad, transmitió a través del toque mental. Solo queremos ser nosotros mismos. Queremos contribuir a la civilización galáctica sin perder la independencia. A la delegación humana, les explicó los temores de los extraterrestres. Temen que el pensamiento individual destruya su sociedad. Han estado conectados tanto tiempo que no pueden imaginar vivir de otra manera. La solución surgió de una fuente inesperada. La DRA. Aijin había estado estudiando psicología humana y galáctica, buscando puntos en común entre ambos enfoques. ¿Y si creamos un sistema híbrido? Sugirió no una unidad telepática forzada ni una independencia completa, sino una civilización que valore tanto la sabiduría compartida como la creatividad individual. El embajador Eugene presentó la propuesta al Consejo Galáctico. La humanidad ofrece compartir nuestra tecnología y pensamiento independiente. A cambio, solicitamos la plena pertenencia a la sociedad galáctica y el derecho a seguir siendo nosotros mismos. El debate duró días. Algunas especies temían el cambio. Otros se entusiasmaron con las posibilidades. Finalmente, el canciller Mino convocó a votación. Todos estaban a favor de aceptar a la humanidad como miembros de pleno derecho de la comunidad galáctica, con derecho a mantener su pensamiento independiente. La votación fue reñida, pero fue aprobada. La flota extremista de Kang Dai recibió la orden de retirarse. Algunos de sus seguidores obedecieron, pero otros continuaron luchando hasta que las fuerzas humanas y galácticas, trabajando juntas, finalmente los detuvieron. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba. Humanos y extraterrestres tuvieron que aprender a convivir, a combinar la independencia con la unidad, la creatividad individual con la sabiduría compartida. Las naves coloniales del capitán Yun despegaron desde el amanecer eterno, transportando humanos a docenas de nuevos mundos.
Pero ahora también transportaban colonos extraterrestres. Especies que querían aprender sobre el pensamiento individual y la independencia humana. El piloto Jung-Hoo se convirtió en el primer director del nuevo Instituto de Comunicación Galáctica, enseñando a humanos y extraterrestres cómo conectar la comunicación electromagnética y telepática. El Dr. So-Young y el científico Dalu continuaron sus investigaciones, desarrollando nuevas tecnologías que combinaban la innovación humana con el conocimiento galáctico. El almirante Tai Min se encontraba en el puente del amanecer eterno, observando cómo naves humanas y alienígenas trabajaban juntas en el espacio. La nave fantasma que había transportado a los últimos supervivientes de la humanidad era ahora la nave insignia de un nuevo tipo de civilización galáctica. Al final, 20.000 años de silencio habían dado a la humanidad la voz más importante de todas. La voz que defendía la independencia, la creatividad individual y el derecho a pensar de forma diferente.